Las lámparas de araña de cristal brillaban como cascadas heladas sobre el gran salón. Todo en la habitación susurraba riqueza y refinamiento. Desde las cortinas de seda que se cernían sobre los suelos de mármol hasta los cuadros con sus marcos dorados. Esta era una casa donde el dinero había habitado durante generaciones. Era sábado por la noche en Viena y la familia von Hartmann celebraba uno de sus famosos eventos musicales. No eran simples fiestas. Eran eventos a los que todos los importantes querían asistir. Políticos se mezclaban con artistas. Comerciantes adinerados intentaban impresionar a la nobleza. Y en el centro de todo se alzaba el piano, un magnífico bar que brillaba bajo la luz. El intérprete de esa noche era Friedrich Adler, un pianista cuyo nombre aparecía en programas de conciertos de toda Europa. Tenía unos 35 años, era alto y elegante, con la confianza que emanaba de toda una vida de aplausos. Friedrich había estado tocando desde que apenas podía alcanzar las teclas, formado por los mejores maestros que el dinero podía comprar. Sus padres habían sido músicos. La música no era solo su profesión. Era su herencia. Los invitados ya habían llenado sus platos con delicados pasteles y frutas exóticas. Las copas de champán tintineaban suavemente mientras la gente brindaba y reía. Las mujeres llevaban vestidos que costaban más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Los trajes de los hombres estaban confeccionados a la perfección. Este era su mundo, cómodo y familiar. Entre ellos se movían los sirvientes, casi invisibles con sus uniformes blancos y negros. Llevaban bandejas de plata, rellenaban vasos y retiraban platos con poca práctica. Habían aprendido a moverse por las habitaciones sin ser vistos, a anticipar las necesidades antes de que se expresaran. Ese era el arte del buen servicio, después de todo, estar presente sin estar presente. Una de estas sirvientas era una joven llamada Lena. Tenía 24 años, aunque sus responsabilidades le habían envejecido ligeramente el rostro. Llevaba casi 4 años trabajando en casa de los Von Hartmann. Sus manos, antes suaves, habían desarrollado callos de tanto frotar y cargar. Su espalda había aprendido a soportar largas horas de pie. Pero sus ojos, sin embargo, eran diferentes. Aún contenían algo que el trabajo duro no había logrado borrar. Lena se movía entre la multitud con una bandeja de copas de champán. Había aprendido a mantener la mirada baja, a sonreír cortésmente sin mirar a nadie directamente a los ojos. Esa era la línea invisible entre su mundo y el suyo. Podían mirarla, hablarle, incluso bromear sobre ella, pero se suponía que no debía devolverle la mirada. En realidad, no. La función de la noche estaba a punto de comenzar. Friedrich se sentó al piano, ajustó el banco con la facilidad que le daba la práctica y dejó que sus dedos descansaran sobre las teclas. La sala se sumió en un silencio expectante. Incluso los sirvientes junto a la pared parecieron contener la respiración. Lo que siguió fue magnífico. Los dedos de Friedrich revolotearon sobre las teclas, extrayendo música que parecía provenir de algún lugar más allá del piano. Tocó lírica, luego Beethoven, luego Rachmaninoff. Cada pieza era más desafiante que la anterior. Cada una ejecutada con una precisión impecable. Los invitados estaban fascinados. Algunos cerraron los ojos para absorber mejor la música. Otros observaban sus manos, intentando comprender cómo los dedos humanos podían moverse con una velocidad y una gracia tan increíbles. Pero mientras todos observaban a Friedrich notó algo más. Durante su segunda pieza, su mirada se desvió por la sala. Fue entonces cuando la vio. La criada, de pie contra la pared del fondo con su bandeja vacía. No lo miraba a él. Miraba el piano y la expresión de su rostro. Era diferente a la de los demás. Los demás invitados tenían la expresión complacida de quienes disfrutan del espectáculo. Apreciaban la música como aprecian el buen vino o las sesiones de espiritismo caras. Era algo que confirmaba su gusto, su cultura, su lugar en el mundo. Pero esta chica, esta criada,
Miraba el piano como una persona hambrienta mira la comida. Sus labios se movieron ligeramente, y Friedrich se dio cuenta con sorpresa de que estaba siguiendo la música. No solo escuchando, sino siguiéndola. Sus dedos, que sostenían la bandeja, se movían con pequeños movimientos que seguían el ritmo de su interpretación. Friedrich estaba intrigado. En su mundo, la música pertenecía a gente como él. Se enseñaba en conservatorios, se interpretaba en salas de conciertos y era apreciada por la élite culta. Los sirvientes podían oír música, incluso disfrutarla, pero no la entendían. En realidad, no. No como parecía entenderla esta chica. Terminó su pieza entre un estruendoso aplauso. El invitado pidió más, pero Friedrich levantó la mano y sonrió. Necesitaba un descanso, dijo. Quizás un refrigerio. La multitud se dispersó ligeramente, y la gente volvió a sus conversaciones y bebidas. Pero la mente de Friedrich seguía funcionando. Era un artista tanto como músico. Entendía cómo cautivar al público, cómo crear un momento que la gente recordara. Se habló de ello durante semanas. Y justo se le había ocurrido algo deliciosamente divertido. Captó la mirada de Herr Hartmann, el dueño de la casa, y susurró algo. El hombre mayor arqueó las cejas, luego rió entre dientes y asintió. Friedrich sonrió y alzó la voz para dirigirse a la sala. Damas y caballeros, anunció, me han dicho que todos en esta casa aprecian la buena música. De hecho, me han asegurado que incluso el personal ha sido educado por su proximidad a tal refinamiento. Risas corteses resonaron entre la multitud. No estaban muy seguros de a dónde quería llegar, pero Friedrich Adler era conocido tanto por su ingenio como por su forma de tocar. Friedrich señaló directamente a Lena, que había estado recogiendo vasos vacíos cerca del piano. ¿Está ahí, señorita? Venga un momento. A Lena se le encogió el corazón. Todos los presentes se volvieron a mirarla. La bandeja que tenía en la mano de repente le pareció insoportablemente pesada. Por un momento, consideró fingir que no la había oído. Pero no se podía ignorar una orden directa. No delante de todos, no sin arriesgar la posición. Dejó la bandeja con manos temblorosas y se acercó al piano, con la mirada baja. Podía sentir el peso de todas esas escaleras. Oía la curiosidad susurrante que se extendía por la habitación. Dígame, dijo Friedrich con un tono juguetón, casi burlón. ¿Cuánto tiempo lleva escuchando música en esta casa? 4 años, señor, logró decir Lena, con la voz apenas por encima de un susurro. 4 años. Imagínese. 4 años escuchando la mejor música de Viena. Friedrich se volvió hacia su público con un gesto teatral. Seguro que algo de ese refinamiento se les ha contagiado. ¿No creen? Más risas de los invitados. Disfrutaban de este entretenimiento inesperado. Era como ver una obra de teatro donde los sirvientes eran los actores. Friedrich señaló con grandilocuencia el banco del piano. Ya que has sido un oyente tan dedicado, quizás te gustaría intentar tocar algunas notas. Cualquier cosa. Todos tenemos curiosidad por ver qué han logrado 4 años de educación cultural. La sala estalló en risas divertidas y llamadas de ánimo. Para ellos, esto era una diversión inofensiva. Una sirvienta al piano era como un perro con vestido, algo tonto y entretenido. Esperaban que se moviera torpemente, que tal vez pulsara algunas teclas al azar y les hiciera reír a todos antes de volver corriendo a sus tareas. Lena se quedó paralizada. Su rostro palideció, luego se sonrojó profundamente. Sus manos, colgando a los costados, comenzaron a temblar. Pero en sus ojos, tras la vergüenza y el miedo, algo más se agitaba. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Miró el piano. Luego miró a Friedrich. Entonces, para sorpresa de todos, asintió. Sí, señor, dijo en voz baja. Tocaré. El camino desde donde estaba hasta el banco del piano le pareció largo. Lena podía oír su propio latido latiendo en sus oídos,
más fuerte que cualquier música. Cada paso parecía resonar en el suelo de mármol. Los invitados habían formado un semicírculo alrededor del piano, copas de champán en mano, sonriendo. Esperaban el espectáculo, el divertido espectáculo de una sirvienta fingiendo ser música. Fra Alan Hartmann se inclinó hacia su esposo y susurró algo detrás de su abanico. Él asintió, intentando reprimir una sonrisa. Al fondo de la sala, algunos de los otros sirvientes observaban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Pobre Lena, pensaron. ¿Por qué no decía que no? ¿Por qué hacer el ridículo delante de todos? Pero la mente de Lena estaba en otra parte. A cada paso que se acercaba al piano, algo despertaba en su interior. Algo que había enterrado tan profundamente que casi se convencía de que estaba muerto. Sus manos habían dejado de temblar. Su respiración se había estabilizado, y cuando finalmente llegó al banco, no dudó. Se sentó. Su desgastado vestido de sirvienta contrastaba marcadamente con la madera pulida y las teclas de marfil. Por un instante, cerró los ojos. En esa oscuridad, ya no estaba en Viena. Estaba en otro lugar. Era otra persona. Tenía 10 años otra vez, sentada ante un piano diferente, con la dulce voz de su padre en el oído. La música no se trata de las notas, pequeña. Se trata de la historia que cuentas. Lena abrió los ojos. Miró las teclas y sus manos se levantaron lentamente, suspendidas sobre ellas. La sala se había quedado en completo silencio. Incluso los cínicos sentían curiosidad. Había algo en su postura, en la forma en que colocaba los dedos, que no coincidía con lo que esperaban ver. Entonces empezó a tocar. Las primeras notas que salieron del piano hicieron que la sonrisa de Friedrich se congelara en su rostro. No fue casualidad. No fue alguien torpe. Esos eran los primeros compases del nocturno y mi bemol mayor de Chopin, y eran perfectos. Pero Lena no se detuvo ahí. Tras unos compases, sus dedos se aceleraron de repente, cambiando a algo mucho más complejo. Estaba tocando la balada de Chopin número 1, una pieza tan técnicamente exigente que incluso los profesionales. Los pianistas la abordaban con respeto, y a veces, con miedo. Requería velocidad, precisión, potencia y, sobre todo, profundidad emocional. No solo era difícil de tocar. Era difícil tocar bien. Lena la tocaba brillantemente. Sus dedos se deslizaban por las teclas con una gracia imposible. Las notas caían como cascadas, desde suaves susurros hasta potentes crescendos. Todo su cuerpo se movía con la música, ligeramente meciéndose, sintiendo cada frase. No se trataba de una interpretación mecánica. Era música que surgía de lo más profundo de su ser. Música que había estado encerrada y que ahora se derramaba como si se hubiera roto una presa. Los invitados se quedaron paralizados, olvidados del champán. Se quedaron boquiabiertos, con los ojos desorbitados. Esto no podía estar pasando. Esto no tenía sentido. Los sirvientes no tocaban así. La gente de esa clase, de ese origen, no tenía esa formación, ese talento. Y, sin embargo, allí estaba, innegable, justo delante de ellos. Friedrich sintió una opresión en el pecho. Se había formado durante años en el mejor conservatorio de Austria. Había estudiado con maestros. Practicaba 6 horas al día, y esta chica, la sirvienta, con su sencillo vestido y sus gastados zapatos, tocaba con una destreza comparable a la suya. No, siendo sincero, en cierto modo tocaba mejor. Había algo crudo y real en su interpretación. Algo que provenía del dolor y el anhelo que su vida privilegiada nunca le había enseñado. La música crecía hasta su dramático clímax. Las manos de Lena se movían a una velocidad frenética, extrayendo notas que resonaban por la sala como campanas de iglesia. Luego, gradualmente, se suavizaban, volviéndose tiernas y melancólicas. Las notas finales flotaban en el aire como la niebla matutina, desvaneciéndose lentamente en el silencio. Durante un largo instante, nadie se movió.
Nadie habló. El silencio era tan absoluto que se podía oír caer un alfiler. Lena estaba sentada al piano, con las manos aún apoyadas en las teclas, el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. No se giró. Todavía no soportaba ver sus caras. Entonces empezaron los aplausos. No los aplausos educados y mesurados de la alta sociedad, sino aplausos de verdad. Estruendosos. Algunos gritaban de verdad. Una mujer al fondo se secó los ojos con un pañuelo. Era von Hartmann, parecía como si le hubieran dado un ladrillo en la cabeza. Friedrich fue el primero en acercarse. Su anterior petulancia se había desvanecido por completo, reemplazada por algo entre la sorpresa y el asombro. Llegó a Lena justo cuando se levantaba del banco y, por un instante, la miró fijamente como si la viera por primera vez. «¿Quién eres?», preguntó, y su voz ya no era burlona. Era genuina, casi desesperada. «¿Dónde aprendiste a tocar así?». Los ojos de Lena se encontraron con los suyos por primera vez. En ese momento, la barrera invisible entre ellos pareció resquebrajarse. Ella ya no bajaba la mirada. Lo miraba directamente a él, y lo que vio en sus ojos lo hizo retroceder un paso. Había inteligencia allí, profundidad y una especie de tristeza silenciosa que hablaba de historias que ni siquiera podía imaginar. «Tuve un maestro una vez», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo». «¿Un maestro?». Friedrich casi rió, pero se contuvo. Esa no era la forma de tocar de alguien que tuvo un maestro una vez. Era la forma de tocar de alguien que se ha formado seria y rigurosamente durante años. ¿Quién era este maestro? Lena dudó a su alrededor. Los invitados se apiñaban. Todos querían oír, querían comprender lo que acababan de presenciar. Podía sentir sus miradas fijas en ella, ávidas de explicación, de una historia que diera sentido a esta situación imposible. «Mi padre», dijo finalmente. «Él me enseñó». «¿Tu padre?», repitió Friedrich. «¿Y qué era tu padre?». «Una especie de maestro de música». «Era profesor», dijo Lena, con la voz cada vez más fuerte. «El profesor Anton Hoffmann del Conservatorio de Praga». Una exclamación ahogada recorrió la multitud. Varios conocían ese nombre. El Conservatorio de Praga era una de las escuelas de música más prestigiosas de Europa. Anton Hoffmann había sido famoso en círculos musicales, conocido por su brillantez y sus exigentes estándares. Hoffmann, un caballero mayor, habló desde el público. «Conocí a Anton Hoffmann, estudié con él brevemente en mi juventud. Un hombre brillante, absolutamente brillante, pero murió hace unos 7 u 8 años. Dejó una hija. Si mal no recuerdo, hubo un escándalo por deudas». Su voz se fue apagando, abriendo mucho los ojos al mirar a Lena con una nueva comprensión. Las piezas empezaban a encajar para todos, pero la imagen que se formaba era casi demasiado extraña para creerla. Friedrich agarró el brazo de Lena, no con brusquedad, sino con urgencia. «¿Me estás diciendo que eres la hija de Anton Hoffmann? ¿El prodigio del que todos hablaban? ¿La chica que daba conciertos a los 15? Lena asintió lentamente. «Sí que lo era». Friedrich alzó la voz. «¿Qué quieres decir con era?». «Todavía lo eres. Esa interpretación a nivel profesional. Mejor que profesional. ¿Por qué trabajas de sirvienta? ¿Por qué estás aquí cargando bandejas y limpiando pisos cuando podrías estar actuando en salas de conciertos?». La pregunta flotaba en el aire. Era la pregunta que todos querían respuesta. ¿Cómo había caído alguien tan bajo? ¿Cómo había terminado una pianista de concierto como empleada doméstica? Lena se liberó del brazo con suavidad. Miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban con la mezcla de sorpresa, curiosidad y juicio en sus ojos. A estas personas no podían comprenderlas. Nunca habían tenido que elegir entre sus sueños y la supervivencia. Nunca habían sabido lo que significaba perderlo todo. «La vida pasó», dijo simplemente. «Mi padre murió repentinamente. Había deudas que nadie conocía. Los acreedores se lo llevaron todo, incluido nuestro piano.
Mi madre enfermó por el estrés. Alguien tuvo que pagar por su cuidado, comida y un lugar donde vivir. Las carreras de concierto no se forjan de la noche a la mañana, y ciertamente no dan de comer mientras las forjas. Su voz ahora era firme, casi desafiante. Así que hice lo que tenía que hacer. Encontré trabajo. Envié dinero a casa. Sobreviví. Y el piano, la música, todo eso se convirtió en algo de otra vida, algo en lo que no podía permitirme pensar. Hasta esta noche, dijo Friedrich en voz baja. Hasta esta noche, asintió Lena. Hasta que me pediste que tocara. La sala se había quedado en silencio otra vez, pero este era un silencio diferente. No el silencio expectante previo al entretenimiento, sino algo más pesado, más incómodo. Estas personas se enfrentaban a algo en lo que rara vez tenían que pensar. La realidad de que el talento y los sueños no bastaban si no se tenía dinero, que las circunstancias podían aplastar el potencial con la misma facilidad con que las botas aplastan las flores. Friedrich miró a Lena con nuevos ojos. Y poco a poco, una sonrisa se dibujó en su rostro. No una sonrisa burlona esta vez, sino algo genuino. Entonces, me alegro de haber preguntado, dijo. Porque lo que acabas de hacer, lo que acabas de mostrarles a todos, ya no se puede ocultar. Ese tipo de talento exige ser escuchado. Los días posteriores a esa extraordinaria noche lo cambiaron todo para Lena, pero no de la forma que cabría esperar. Al principio, se convirtió en una especie de curiosidad en la casa de los von Hartmann. Los demás sirvientes susurraban sobre ella constantemente. Algunos estaban genuinamente asombrados, incluso orgullosos de que una de los suyos tuviera tanto talento. Pero otros la miraban de otra manera, con sospecha, con resentimiento. Había roto una regla tácita al ser más de lo que se suponía que debía ser. La cocinera, una mujer severa llamada Gertrude, que había trabajado en la casa durante 20 años, dejó claros sus sentimientos a la mañana siguiente. Así que puedes tocar el piano como una dama, dijo mientras Lena fregaba ollas en la cocina. Eso no significa que seas demasiado buena para limpiar. Aún queda trabajo por hacer. Lena asintió y siguió fregando. Lo comprendió. Su actuación había alterado algo en el delicado equilibrio de la casa. Seguía siendo una sirvienta, seguía teniendo las mismas tareas, pero ahora todos sabían que era diferente. Y ser diferente era peligroso. Generaba celos, incomodidad, preguntas sobre por qué las cosas eran como eran. Pero el verdadero cambio vino de Friedrich. Él no la dejaba en paz. Se presentó en la casa 3 días después de la fiesta, pidiendo específicamente hablar con Lena. Von Hartmann lo encontró muy irregular, pero lo permitió, curioso por saber qué sucedería después. Se encontraron en la sala de música, ese mismo gran espacio donde todo había cambiado. He estado pensando, dijo Friedrich sin preámbulos, en lo que hacías, en lo que podrías hacer. Y tengo una propuesta. Lena estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas, todavía con su uniforme de sirvienta. Señor, agradezco su interés, pero permítame terminar. Friedrich lo interrumpió. Tiene un talento extraordinario. Un talento que se está desperdiciando llevando bandejas y limpiando muebles. Quiero ayudarle a volver a la música. Tengo contactos en todas las principales salas de conciertos de Europa. Puedo presentarle a gente importante, gente que contrata artistas, que gestiona carreras. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, con creciente entusiasmo. Necesitaríamos que volviera a practicar, por supuesto. Unos meses de entrenamiento intensivo para recuperar su técnica por completo. Podría organizar clases con algunos de los mejores profesores de Viena y luego actuaciones, primero en salas pequeñas, para forjar tu reputación, y luego en salas más grandes. Dentro de 1 año, quizá 2, podrías volver a actuar profesionalmente. Lena escuchaba todo esto con una expresión que Friedrich no supo interpretar. Cuando finalmente dejó de hablar y la miró expectante, ella guardó silencio un largo rato.
¿Y de qué viviré durante estos meses de formación?, preguntó en voz baja. Friedrich parpadeó. Lo siento. Dinero, dijo Lena simplemente. Para la comida, para el alquiler, para el cuidado de mi madre. ¿De qué viviré mientras reconstruyo mi carrera? Porque no tengo ahorros. Sí, señor. Envío todo lo que gano al sanatorio donde vive mi madre. Cada krona. Necesita medicinas, cuidados, una cama limpia. Esas cosas cuestan dinero. Bueno, Friedrich titubeó. No había pensado en eso. En su mundo, uno se dedicaba a su arte y los aspectos prácticos, de alguna manera, se solucionaban solos. O mejor dicho, el dinero familiar se encargaba de ellos. Gano un sueldo decente aquí, continuó Lena. No mucho, pero estable. Lo suficiente para que mi madre esté cómoda. Si dejo este puesto para perseguir un sueño, ¿qué pasa durante los meses o años? Antes de que ese sueño dé sus frutos? ¿Qué pasa si nunca da frutos? Tu talento, empezó Reed. El talento no compra el pan, lo interrumpió Lena, con la voz más dura que antes. El talento no paga a los médicos. Aprendí esa lección a los 17 años, viendo a los acreedores de mi padre vaciar nuestra casa. Todos nos decían lo talentosos que éramos, el gran potencial que teníamos. Ninguno se ofreció a ayudarnos con el alquiler. Esas palabras le cayeron como un jarro de agua fría a Friedrich. Se sentó pesadamente en el banco del piano, sintiéndose de repente muy joven y muy tonto. No me había dado cuenta, dijo en voz baja. Debería haberlo pensado. La mayoría de la gente no tiene que pensar en ello, dijo Lena, y su voz se suavizó un poco. Lo entiendo. Has sido amable al hacerme la oferta, pero ya no puedo permitirme sueños. Tengo responsabilidades, dijo Friedrich, y había algo casi desesperado en sus ojos. Pero no es solo un sueño. Eres demasiado buena para que esto se desperdicie. El mundo merece oírte tocar. El mundo sobrevivirá sin oírme tocar, dijo Lena con una sonrisa triste. Mi madre no sobrevivirá sin que yo le envíe dinero. La decisión no es difícil, aunque duela. Se giró para irse, pero Friedrich la llamó. ¿Y si pudiera garantizar el cuidado de tu madre? ¿Y si eso no fuera un problema? Lena se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Qué quieres decir? No soy un hombre rico para los estándares de esta casa, dijo Friedrich, poniéndose de pie. Pero gano buen dinero con las actuaciones. ¿Y si yo pagara el cuidado de tu madre mientras te entrenabas? Piénsalo como una inversión en tu futuro. Podrías devolvérmelo cuando tu carrera despegue. Por un instante, el rostro de Lena mostró algo parecido a la esperanza. Luego se volvió a cerrar y negó con la cabeza. Es generoso, de verdad, pero ¿y si mi carrera no despega? ¿Y si ya soy demasiado mayor? ¿Estoy demasiado lejos de ese mundo? Estaría en deuda contigo y mi madre seguiría necesitando. No me importa. Estaría peor que ahora. No fracasarías, insistió Friedrich. Reconozco el talento cuando lo oigo. Reconoces la interpretación, corrigió Lena. Una noche, One Piece. No sabes si puedo soportar la presión de los conciertos, la política del mundo de la música, la competencia. No sabes si el público me aceptaría. Una exsirvienta intentando tocar en sus salas de conciertos. Me estás pidiendo que apueste la vida de mi madre por tu confianza. Friedrich abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Ella tenía razón. Le estaba pidiendo que lo arriesgara todo por creer en su talento. Y si se equivocaba, o incluso si tenía razón, pero las circunstancias no cooperaban, ella perdería todo lo que tenía. La conversación terminó ahí, pero no fue la última que tuvieron. Friedrich volvió una y otra vez, cada vez con un nuevo argumento, un nuevo enfoque, un nuevo plan para convencer a Lena de que debía volver a la música. Trajo a otros músicos a escucharla tocar. Investigó becas y programas de mecenazgo. Incluso contactó con mecenas adinerados buscando a alguien que pudiera patrocinarla.
Pero Lena se mantuvo firme. El riesgo era demasiado alto. Había demasiado en juego. La noticia de la situación se extendió por los círculos musicales de Viena. La historia de la sirvienta que tocaba como un maestro se convirtió en un tema favorito en las cenas. Algunos pensaban que Lena era noble y que sacrificaba su talento por la familia. Otros pensaban que era tonta y que desperdiciaba su talento en un falso sentido práctico. Algunos sugirieron que se hacía la difícil, intentando aumentar su valor. Lena lo ignoró todo. Volvió a sus tareas, llevaba bandejas, cambiaba la ropa de cama y pulía la plata. Pero algo había cambiado en su interior. Ahora, cuando pasaba por la sala de música y oía a Friedrich practicar, ya no entraba a escuchar. Dolía demasiado. Escuchar el piano era como mirar comida que no le permitían comer. El hambre se había despertado y no se podía calmar. Los demás sirvientes lo notaron. El silencio, la constancia. Lena se había distraído. Cometía errores, olvidaba tareas, miraba al vacío. Una vez, Gertrude la encontró en la sala de música a las 3 de la mañana, allí de pie, en camisón, mirando el piano a la luz de la luna. «Te estás volviendo loca, chica», dijo Gertrude con cierta amabilidad. «Esto no te conviene». «Lo sé», susurró Lena. «Pero no sé qué hacer», notó Friedrich también. Sus visitas se convirtieron menos en convencerla y más en simplemente hablar. Se convirtieron, curiosamente, en amigos. Era una de las pocas personas que realmente entendía por lo que estaba pasando. Sabía lo que significaba llevar la música en la sangre y necesitarla como el aire. «Lo tengo todo», le dijo una tarde. «Dinero, contactos, oportunidades, y a veces doy un concierto perfecto y no siento nada más que a ti. Tocas One Piece después de años de silencio, y está más lleno de vida que cualquier otra cosa que haya hecho. No es justo». «No». Lena A.G. Reed. «No es justo, pero lo justo no es algo que el mundo nos promete». 6 semanas después de aquella fatídica actuación, ocurrió algo que lo cambió todo. Una mujer llegó a la casa de los von Hartmann, no una invitada típica, sino alguien inesperado. Era mayor, quizá de unos 60 años, vestida con ropa cara, pero sin ostentación. Pidió hablar con Lena y Friedrich, y les hizo una propuesta que ninguno de los dos vio venir. Se llamaba baronesa Krueger y había estado en la fiesta esa noche. Había oído tocar a Lena, y a diferencia de todos los que opinaban sobre lo que debía hacer, la baronesa sí había hecho algo al respecto. «He hecho los arreglos», dijo simplemente, sentada en el salón de los von Hartmann con Lena y Friedrich. «He contactado con el sanatorio donde se aloja tu madre. He pagado su atención médica completa para los próximos 5 años. El dinero ya está transferido». La cara de Lena palideció. «No lo entiendo. ¿Por qué lo harías?» «Porque puedo», dijo la baronesa. «Y porque tengo la edad suficiente para saber que algunas oportunidades solo se presentan una vez. Te oí tocar, niña. Escuché algo que me conmovió más que cualquier concierto al que haya asistido en 40 años de patrocinio. No voy a dejar que eso desaparezca por algo tan estúpido como el dinero». Sacó un documento y lo puso sobre la mesa. «Este es un contrato. Te formarás durante 6 meses con el profesor que elijas. Después, darás 3 conciertos que yo organizaré y financiaré. Si esos conciertos tienen éxito, continuamos. Si no, nos separamos, pero la atención de tu madre seguirá pagada. No me debes nada más que tu mejor esfuerzo». Lena miró el papel como si fuera a estallar en llamas. Friedrich sonreía como un niño en la mañana de Navidad. Pero Lena parecía aterrorizada. «No», empezó con la voz temblorosa. «Esto es demasiado. No puedo aceptarlo». «Puedes y lo harás», dijo la baronesa con firmeza. «¿Sabes lo raro que es el verdadero talento? ¿Cuántos intérpretes mediocres llenan nuestras salas de conciertos porque tenían la familia o los contactos adecuados? Tienes algo real, algo genuino. No voy a dejar que muera con un uniforme de sirvienta».
Las manos de Lena temblaban. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez desde la muerte de su padre, se permitió creer que realmente podría ser posible, que podría volver a tocar. Tocar de verdad. No momentos robados en la oscuridad, sino actuaciones reales para un público real. Di que sí, la instó Friedrich en voz baja. Lena lo miró, luego a la baronesa, luego al contrato. Todo su futuro dependía de ese papel. Todo lo que había renunciado, todo lo que había sacrificado, podía volver. Pero aceptar significaba adentrarse en lo desconocido, abandonar la seguridad de su vida, pequeña y difícil. Cogió el bolígrafo. El primer mes casi la destrozó. Lena había imaginado que volver a la música sería como volver a casa, como ponerse ropa vieja y cómoda. En cambio, fue como aprender a caminar de nuevo después de años en cama. Sus dedos, fuertes por fregar y cargar, habían perdido el control preciso necesario para los pasajes delicados. Su espalda, acostumbrada a encorvarse sobre los cubos de la ropa, protestaba por la postura al piano, y su mente, acostumbrada a pensar en cosas prácticas como las listas de la compra y los horarios de limpieza, luchaba por reconectar con el mundo abstracto de la interpretación musical. La baronesa había organizado que estudiara con el profesor Wilhelm Brenner, uno de los pianistas más respetados de Viena. Maestros. Tenía 70 años, con el pelo blanco alborotado y ojos que no se perdían nada. Su primera lección no salió bien. «Toca algo», ordenó, acomodándose en su silla. Lena eligió el mismo balad de taller que había tocado en la fiesta. Logró pasar la primera página antes de que el profesor Brenner levantara la mano. Para inmediatamente. Se puso de pie y se acercó al piano frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Tocas como quien recuerda un sueño. Las notas están ahí». «Sí, pero ¿dónde está la precisión? ¿Dónde está el control?» «Lo estoy intentando», dijo Lena, con la frustración invadiendo su voz. «Intentar no es lo mismo que hacer». Golpeó la partitura. «Tienes talento». Obviamente, la baronesa no pierde el tiempo en mediocridades, pero el talento sin disciplina es solo ruido. «Tenemos 6 meses para prepararte para una actuación en público. 6 meses para deshacer años de negligencia. No podemos permitirnos sentimentalismos ni excusas». Las palabras dolieron, pero eran ciertas. Lena se había estado engañando a sí misma. Una actuación impresionante. En una fiesta, impulsada por la emoción y la sorpresa, no era lo mismo que ser músico profesional. Eso requería trabajo, un trabajo agotador y sin glamour. Así que trabajaba 8 horas al día, a veces más, escalas hasta que se le acalambraban los dedos. Ejercicios deliberadamente aburridos, diseñados para desarrollar fuerza y control. El profesor Brenner era implacable, deteniéndola a mitad de frase para corregir el ángulo de su muñeca, la presión de un solo dedo, la sincronización de una respiración. Otra vez, se convirtió en su palabra favorita. Otra vez, otra vez, otra vez. Algunos días, Lena salía de las clases llorando. Regresaba al pequeño apartamento. La baronesa le había asegurado el trabajo y se miraba las manos, preguntándose si había cometido un terrible error. Quizás debería haberse quedado en el servicio. Al menos allí sabía que era competente. Aquí se sentía como una impostora. Pero entonces recordaba a su madre. Una vez a la semana tomaba el tren al sanatorio de las afueras de la ciudad. La diferencia en la atención de su madre era notable. El dinero de la baronesa la había trasladado a un ala mejor, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y enfermeras que tenían tiempo para ser amables. La salud de su madre mejoraba lenta pero constantemente. «Pareces cansada», dijo su madre durante una visita, tocando el rostro de Lena con preocupación. «Estoy trabajando mucho», respondió Lena. «Demasiado, quizás». Su madre la observó. «¿Eres feliz, cariño? ¿Realmente feliz? Porque si esta música es solo otra especie de prisión, no lo es,
dijo Lena rápidamente. Es duro. Sí, más duro de lo que esperaba. Pero mamá, cuando juego, cuando por fin hago algo bien, siento que vuelvo a ser yo misma, que estoy completa. Su madre sonrió y le apretó la mano. Entonces vale la pena. Cada momento difícil vale la pena. Friedrich la visitaba a menudo durante esos meses, animándola y a veces asistiendo a las clases. Sin embargo, el profesor Brenner toleraba su presencia. Dejó claro que el papel de Friedrich era observar, no interferir. Estás mejorando, le dijo Friedrich después de una sesión particularmente agotadora. Puedo oír la diferencia semana tras semana. No me siento mejor, dijo Lena, flexionando sus dedos doloridos. Siento que apenas me mantengo a flote. Así es como sabes que estás creciendo. Friedrich le dio una taza de té. Cuando algo parece fácil, ya no estás aprendiendo. La lucha significa que estás superando tus límites. Es fácil para ti decirlo, murmuró Lena. Has estado haciendo esto toda tu vida. Exactamente. Friedrich dijo. Lo que significa que recuerdo cómo era al principio. Todos luchamos. La diferencia entre quienes lo logran y quienes no es el talento. Es si perseveran cuando se pone difícil. Esas palabras se convirtieron en un salvavidas en los momentos más oscuros. Cuando le dolían las manos. Cuando las críticas del profesor Brenner parecían interminables. Cuando tocaba el mismo pasaje 50 veces y seguía sin lograrlo. Ella seguía. Lentamente, increíblemente lento, las cosas empezaron a cambiar. Al tercer mes, tocó una sonata completa sin que el profesor Brenner la detuviera ni una sola vez. Cuando terminó, él simplemente asintió y dijo, mejor, mucho mejor. Viniendo de él, este fue un elogio extraordinario. Al cuarto mes, sus dedos recuperaron su antigua agilidad. Los pasajes técnicos que habían sido imposibles se volvieron simplemente difíciles, luego casi fáciles. Su memoria muscular estaba regresando, trayendo consigo la velocidad y la precisión que creía haber perdido para siempre. Pero el cambio más grande fue interno. Lena recordaba no solo cómo tocar, sino por qué se había enamorado de la música en primer lugar. No se trataba de impresionar a la gente ni de seguir reglas. Se trataba de comunicación, de expresar emociones demasiado grandes para expresarlas con palabras y traducirlas en sonido. El profesor Brenner notó el cambio. Ahora no solo tocas las notas, dijo durante una clase. Estás haciendo música. Hay una diferencia. Para el quinto mes, comenzaron los preparativos para su primer concierto. La baronesa había organizado un espacio pequeño, una sala íntima con capacidad para unas 200 personas. Sería un evento solo por invitación, cuidadosamente seleccionado para incluir a críticos musicales, posibles mecenas y miembros influyentes de la escena cultural vienesa. Piénsalo como una prueba, explicó la baronesa. Si responden bien, se abrirán las puertas. Si no, sabremos que tenemos que ajustar nuestro enfoque. Lena intentó no pensar en lo que podría significar ajustar nuestro enfoque. Fracasar, rendirse, volver al servicio. No podía dejar que su mente se distrajera. Tenía que concentrarse en la interpretación. Elegir el programa fue todo un reto. El profesor Brenner quería que interpretara piezas seguras, obras que mostraran su habilidad técnica sin correr riesgos. Friedrich abogaba por opciones más audaces, música que llamara la atención de la gente. La baronesa escuchó ambos argumentos y luego se volvió hacia Lena. ¿Qué quieres tocar? Era una pregunta sencilla, pero la impactó profundamente. Durante 6 meses, había seguido instrucciones, cumplido expectativas y trabajado para alcanzar los objetivos de los demás. Ahora, alguien le preguntaba qué quería. Quiero tocar algo auténtico, dijo lentamente. No solo técnicamente impresionante, sino real. Algo que muestra quién soy, dónde he estado. Una idea se había estado formando en su mente durante semanas. Durante sus años de servicio,
Durante las largas noches en que no podía dormir, había compuesto música en su cabeza. Nada escrito, solo melodías y armonías que la ayudaban a sobrevivir. ¿Y si pudiera capturar eso? ¿Y si su primer concierto incluyera no solo piezas clásicas, sino algo original? Se lo sugirió al profesor Brenner, esperando que lo descartara de inmediato. En cambio, pareció pensativo. Es arriesgado, dijo. Las nuevas composiciones de artistas desconocidos suelen ser ignoradas o criticadas, pero sin duda sería única. Friedrich, ¿qué te parece? Creo que es brillante, dijo Friedrich de inmediato. Todos tocan Chopin y Liszt, pero una obra original que demuestre coraje cuenta una historia. La baronesa asintió lentamente. Entonces la haremos. Pero la pieza debe ser excepcional. Tendrás una oportunidad de causar esa impresión. Así que Lena pasó el último mes no solo ensayando, sino componiendo. Se despertaba al amanecer e iba directa al piano, capturando las melodías que la habían sostenido durante sus momentos más oscuros. Escribió sobre la pérdida y la perseverancia, sobre el peso de la responsabilidad y el dolor de los sueños abandonados, sobre encontrar pequeños momentos de belleza en una vida de trabajo duro. La llamó sonata para las manos de un sirviente. El profesor Brenner revisó su composición con su habitual ojo crítico, haciendo sugerencias sobre la estructura y la armonía, pero cuando ella la interpretó, con toda la emoción que había puesto en ella, vio algo inesperado. Los ojos del viejo profesor estaban húmedos. Es buena, dijo con brusquedad, dándose la vuelta para ocultar su reacción. Muy buena. Lo sentirán, quieran o no. La noche anterior al concierto, Lena no pudo dormir. Yacía en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que podría salir mal. Podría olvidar la música. Podría congelarse bajo la presión. Los críticos podrían odiar su pieza original. El público podría marcharse. Pero bajo el miedo había algo más. Emoción, anticipación, esperanza. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo. Estaba buscando algo más. Y ganara o perdiera, triunfara o fracasara, ese anhelo se sentía como volver a vivir. Se levantó y se acercó al piano en su apartamento, a oscuras, con solo la luz de la luna entrando por la ventana. No tocaba las piezas del concierto, ni los ejercicios. Tocaba para sí misma, para la niña que solía ser y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Y mientras sus dedos se movían sobre las teclas, Lena se dio cuenta de algo importante. Fuera el concierto un triunfo o un desastre, fuera su carrera un éxito rotundo o un fracaso, ya había ganado algo crucial. Se había recuperado. Había demostrado que su pasado no tenía por qué definir su futuro. El mañana llegaría. El concierto sería. El público lo juzgaría. Pero esa noche, en ese momento, Lena estaba exactamente donde pertenecía, al piano, haciendo música plena. La sala de conciertos era más pequeña que los grandes escenarios con los que Lena había soñado de niña, pero era hermosa. Asientos de terciopelo rojo, lámparas doradas y una acústica que hacía que cada nota sonara clara y auténtica. Estaba de pie entre bastidores con un vestido prestado que la baronesa había insistido en tener. Una seda azul intenso que le resultaba extraña después de años de vestir de negro. Le temblaban las manos. No precisamente de miedo, sino del peso del momento. Todo la había llevado a esto. 6 meses de práctica agotadora, años de pérdida y sacrificio. Las enseñanzas de su padre, la fe de su madre, la generosidad de la baronesa. Todo se reducía a las 2 horas siguientes. A través de una rendija en la cortina, pudo ver al público entrar. Críticos con sus cuadernos, mecenas adinerados con sus mejores galas, músicos que reconocía del círculo de Friedrich. Y allí, en primera fila, la baronesa había dispuesto que su madre asistiera. Una enfermera estaba sentada a su lado, dispuesta a ayudarla si era necesario, pero los ojos de su madre brillaban y estaban alerta. Lena la había visto más sana de lo que la había visto en años.
Friedrich la encontró entre bastidores, ya vestida con su atuendo de actuación. Abría el concierto con 2 piezas antes del debut de Lena. He actuado cientos de veces, dijo. Y ahora estoy más nerviosa por ti que nunca por mí misma. Eso no ayuda, dijo Lena con una débil sonrisa. Vas a estar magnífica. Le apretó el hombro. Lo sé. El profesor Brenner lo sabe. La baronesa lo sabe. Ahora solo tienes que saberlo tú. ¿Y si odian la pieza original? La pregunta la había estado rondando durante semanas. ¿Y si piensan que soy presuntuosa y que nadie intenta ser compositora? Entonces son tontos, dijo Friedrich simplemente. He escuchado esa pieza una docena de veces. Es honesta. Es poderosa. Eres tú. Algunos no la entenderán, pero los que importan sí. El director de escena llamó a Friedrich. Le dedicó a Lena un último asentimiento alentador y salió al escenario. El público aplaudió cortésmente mientras él tomaba asiento al piano. Entonces la sala quedó en silencio y él comenzó a tocar. Lena escuchaba desde detrás del escenario, intentando calmar su corazón acelerado. Friedrich tocaba maravillosamente como siempre, pero apenas podía concentrarse en la música. Su mente no dejaba de pensar en su propia actuación, en todo lo que podría salir mal. Entonces oyó la voz de su padre en su memoria. El nerviosismo significa que te importa. Solía decírselo antes de los conciertos cuando era joven. El día que no sientes nada es el día que deberías preocuparte. Usa la energía. Deja que te agudice. Cerró los ojos y respiró hondo. Luego, otra vez. Para cuando Friedrich terminó su segunda pieza y los aplausos resonaron por la sala, se sintió centrada. Lista. El director de escena apareció a su lado. Entras en 2 minutos. Friedrich bajó del escenario ligeramente sin aliento y le dio un abrazo rápido. Han calentado. Están listos. Ahora ve a mostrarles cómo suena la música de verdad. Lena se dirigió a la entrada del escenario y esperó a que la presentaran. La propia baronesa había insistido en presentarla, y ahora la voz de la mujer mayor resonaba por la sala, contando la historia de Lena. No todo, pero lo suficiente. Una joven prodigio que había pasado por momentos difíciles, una sirvienta que había escondido su don. Una segunda oportunidad para un sueño. Damas y caballeros, concluyó la baronesa, les presento a Lena Hoffmann. Los aplausos fueron corteses, pero cautelosos. El público sentía curiosidad, quizá incluso intriga por su historia, pero esperaban a que los convencieran. El sentimiento era una cosa, el talento, otra. La juzgarían por la música, no por sus circunstancias. Lena subió al escenario. Las luces brillaban. El público se extendía tras ellos, pero podía sentir 200 pares de ojos sobre ella. Llegó al piano, ajustó la banqueta exactamente como le había enseñado el profesor Brenner y se sentó. Por un instante, dejó reposar las manos sobre las teclas. Pensó en todo lo que esas manos habían hecho. Fregar pisos, llevar bandejas, cambiar mantelería, contar monedas para enviarle a su madre. Antes de eso, tocar música que hizo sonreír de orgullo a su padre. Empezó con la sonata Claro de Luna de Beethoven. Era una pieza que casi todos conocían, lo que significaba que cualquier error sería obvio, pero también significaba que entenderían de inmediato si realmente podía tocar o no. Sin esconderse tras la oscuridad. Las primeras notas flotaron en la sala, suaves y melancólicas. Lena se sumergió en la música, olvidándose del público, de los críticos, de todo excepto de la conversación entre sus dedos y el piano. La pieza se desarrolló con naturalidad, desde suaves comienzos hasta apasionados crescendos. Luego volvía a una silenciosa introspección. Al terminar, los aplausos fueron más fuertes, más genuinos. Había superado la primera prueba. A continuación llegó Chopin, el mismo mal que había tocado en la fiesta de von Hartmann. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cada nota llevaba 6 meses de perfeccionamiento.
Los pasajes técnicos, que antes habían sido simplemente impresionantes, ahora brillaban con precisión. Las secciones emotivas tenían un significado más profundo. Al terminar, la gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos. La curiosidad cortés se había transformado en un verdadero compromiso. Incluso los críticos habían dejado de escribir y simplemente escuchaban. Lena se levantó e hizo una breve reverencia. Al volver a sentarse, sintió un cambio en su interior. El nerviosismo había desaparecido, reemplazado por una tranquila certeza. Este era su lugar. Así era ella. La pieza final de esta noche, dijo, con su voz resonando con claridad en la sala, es una composición original. La escribí durante mi preparación para este concierto y cuenta una historia. La historia de perderlo todo y encontrarlo de nuevo. De manos que trabajaron en la oscuridad, soñando con la luz. La llamo sonata para las manos de un sirviente. Empezó a tocar. La música empezó lentamente, casi vacilante. Una melodía sencilla, una armonía escasa, como alguien que tantea su camino en la oscuridad. Luego empezó a crecer. La mano izquierda estableció un ritmo constante como el trabajo repetitivo de la supervivencia diaria. La mano derecha se hundía en fragmentos de melodía, breves momentos de belleza que interrumpían la monotonía. A medida que la pieza avanzaba, las dos manos comenzaron a divergir y a discutir. La mano izquierda insistía en su ritmo práctico. La mano derecha buscaba algo más. La tensión aumentaba hasta que se volvió casi dolorosa de escuchar. Y entonces, de repente, las dos manos se encontraron. Comenzaron a trabajar juntas creando algo que no era ni puramente práctico ni puramente artístico, sino ambas cosas. El movimiento final fue una celebración, pero no una simple. Reconocía las cicatrices, las pérdidas, los años que no se podían recuperar. Pero también cantaba a la resiliencia, a las segundas oportunidades, a los sueños que se negaban a morir incluso cuando parecían muertos. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de completo silencio. Lena se sentó al piano, respirando con dificultad, sintiéndose como si acabara de correr una maratón. Entonces comenzaron los aplausos. De forma poco educada, poco mesurada, la gente se puso de pie con un estruendo. El sonido la invadió como una ola, y Lena sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Se puso de pie, hizo una reverencia y los aplausos se hicieron más fuertes. Vio a su madre en la primera fila llorando y aplaudiendo, a la baronesa asintiendo con satisfacción. El profesor Brenner sonreía de verdad y Friedrich, entre bastidores, sonreía como si él mismo hubiera ganado un premio. Las reseñas en los periódicos del día siguiente fueron extraordinarias. Una nueva voz en la música vienesa. Un crítico escribió, brillantez técnica casada con una profundidad emocional increíble. Otra persona calificó su composición original como la pieza musical más honesta que he escuchado en una década. Pero la verdadera validación llegó en las semanas y meses siguientes. Llegaron invitaciones para actuar de toda Europa. No actuaciones benéficas ni reservas por curiosidad, sino conciertos de verdad en salas prestigiosas. La apuesta de la baronesa había dado sus frutos de forma espectacular. En un año, Lena se ganaba la vida con la música. En 2, actuaba en las mismas salas donde había tocado su padre, pero nunca olvidó sus orígenes. Creó un fondo para ayudar a la clase trabajadora a cursar estudios artísticos. Ofrecía conciertos benéficos para sirvientes y obreros, y una vez al año volvía a la casa de los von Hartmann y ofrecía un concierto privado para el personal, sus antiguos compañeros. «Eres una de las que lo logramos», le dijo Gertrude después de uno de esos conciertos. La mirada severa de la cocinera, más dulce de lo que Lena jamás los había visto. Nos das a todos la esperanza de que somos más que nuestras circunstancias. Lena también se aseguró de que Friedrich siguiera siendo parte de su trayectoria. Actuaban juntos con frecuencia, dos pianistas cuya amistad se había forjado en un lugar inesperado.
Su historia lo había conmovido profundamente. Había aprendido algo sobre el privilegio y la lucha que su cómoda vida nunca le había enseñado. «Me cambiaste», le dijo una vez. «Me hiciste comprender que el talento por sí solo no basta. Las circunstancias importan. Las oportunidades importan. Tuve la suerte de nacer en la mía. Tuviste que luchar por lo tuyo». 5 años después de aquella primera fiesta, Lena se encontraba en el escenario de la Sala de Conciertos de Viena, uno de los recintos más prestigiosos de Europa. Su madre se sentaba entre el público, sana y orgullosa. La baronesa estaba allí junto con cientos de personas que habían acudido a escuchar a la pianista que una vez fue sirvienta. Antes de tocar, Lena habló al público. «A menudo me preguntan cómo se sintió pasar de servir en una casa a actuar en salas de conciertos. La verdad es que sigo siendo la misma persona. Las mismas manos que llevaban bandejas ahora tocan el piano. El mismo corazón que anhelaba sueños ocultos ahora los vive. Lo único que cambió fue la oportunidad. Alguien me dio una oportunidad cuando la necesitaba desesperadamente». La baronesa vio algo en lo que valía la pena invertir cuando todos los demás solo veían a una sirvienta. Miró el mar de rostros. Así que esta actuación está dedicada a todos los que aún esperan su oportunidad. A todos los que tienen talento oculto, sueños postergados, potencial atrapado por las circunstancias, su historia no es. Se acabó. La mía no. Sigue aguantando. Se sentó al piano y empezó a tocar. La música llenó la sala, poderosa y verdadera, contando la historia de una chica que lo perdió todo y lo encontró de nuevo. Una historia de persistencia y segundas oportunidades. Una historia de manos que se negaron a olvidar cómo crear belleza, incluso cuando la belleza parecía imposiblemente lejana. Y mientras tocaba, Lena comprendió algo profundo. No solo había recuperado su música, había demostrado algo importante sobre el potencial humano, sobre cómo el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. Su viaje de sirvienta a pianista célebre no era solo su historia. Era un testimonio para todos los que alguna vez habían sido subestimados, ignorados o descartados debido a sus circunstancias. La música se elevó por la sala, y en ese momento, Lena estaba exactamente donde debía estar. No a pesar de donde había estado, sino gracias a ello. Cada momento difícil, cada sacrificio, cada duda la habían llevado a esto, y era hermoso. Los años que siguieron trajeron cambios que nadie podría haber predicho. La historia de Lena se había extendido mucho más allá de las salas de conciertos de Viena. Periódicos de toda Europa recogieron la historia de la sirvienta que se convirtió en una pianista célebre. Pero más que eso, su historia dio inicio a algo más grande. Cada semana llegaban cartas a su apartamento. Venían de todo el continente. Ayudantes de cocina que escribían poesía en secreto. Mozos de cuadra que tallaban hermosas esculturas con restos de madera. Obreros de fábrica que pintaban paisajes en sus pausas de almuerzo. Todos habían oído hablar de Lena y querían compartir sus propios talentos ocultos. «Nunca le dije a nadie que podía cantar», escribió una mujer de Praga. «Pero después de leer sobre ti, me uní al coro de nuestra iglesia. Por primera vez en 20 años, me siento viva de nuevo». Otra carta llegó de un joven de Berlín. «He estado escribiendo música en mi cabeza mientras trabajo en el molino. Tu historia me dio el valor para escribirla. No sé si es buena, pero al menos ahora existe». Lena leyó cada carta. Respondió todas las que pudo, y poco a poco una idea empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si su éxito pudiera abrir puertas a otros? ¿Y si pudiera crear las oportunidades que tanta gente carecía? Lo habló con la baronesa durante una de sus reuniones habituales. Ahora se reunían mensualmente para revisar el progreso profesional de Lena y planificar futuros conciertos, pero su relación había trascendido los negocios. La mujer mayor se había convertido en algo así como una abuela. «A Lena. Quiero hacer algo más que solo actuar», explicó Lena. «Estas cartas me rompen el corazón.
Tanta gente talentosa sin forma de desarrollar sus dones, sin forma de ser vista ni escuchada. La baronesa dejó su taza de té y se inclinó hacia adelante con interés. ¿En qué estás pensando? Una escuela, pero no como los conservatorios que solo las familias ricas pueden permitirse. Algo diferente. Un lugar donde la gente trabajadora pueda venir por las tardes o los fines de semana. Donde el talento importe más que la formación. La baronesa guardó silencio un largo rato, considerando que sería caro y complicado. Las escuelas de música consolidadas no aceptarían la competencia. Algunos decían, eres demasiado ambiciosa. Algunos decían que yo era demasiado ambiciosa cuando dejé el servicio, respondió Lena. ¿Se equivocaban entonces? Sí, se equivocaban. La baronesa sonrió. Cuéntame más sobre tu escuela. Durante los meses siguientes, Lena desarrolló su visión. Las clases se ofrecerían por las tardes, cuando los trabajadores tuvieran tiempo libre. Los estudiantes podrían pagar lo que pudieran permitirse y las becas cubrirían el resto. El plan de estudios incluiría no solo técnica, sino también composición, historia de la música e incluso el aspecto empresarial de ganarse la vida como músico. Friedrich se entusiasmó de inmediato cuando ella se lo dijo. Enseñaré allí, dijo sin dudarlo. Piano, composición, lo que necesites. Todavía no sabes si funcionará, señaló Lena. Funcionará porque tú lo diriges. E incluso si no funciona, vale la pena intentarlo. ¿Sabes cuánta gente con talento nunca tiene una oportunidad? Si podemos ayudar aunque sea a unos pocos, vale la pena. El profesor Brenner fue más cauteloso cuando Lena se acercó a él. Educación musical para la clase trabajadora, reflexionó, acariciándose la barba. Ya se ha intentado antes. Suele fracasar en pocos años. ¿Por qué?, preguntó Lena. Principalmente por dinero. Además, por la resistencia de las instituciones establecidas. No les gusta que los advenedizos los desprestigien. La observó atentamente. Pero tú tienes algo que esos otros intentos no tenían. ¿Qué es eso? Lo has vivido. Sabes lo que es tener talento y no tener oportunidades. Comprenderlo podría marcar la diferencia. Encontrar un lugar resultó difícil. Muchos propietarios no querían alquilar a una escuela que atendiera a estudiantes de clase trabajadora. Les preocupaba el ruido y el tipo de gente que entraría y saldría. Algunos fueron sorprendentemente honestos sobre sus prejuicios. No tengo nada en contra de los sirvientes ni de los obreros, le dijo un casero a Lena, pero tienden a ser rudos. No los quiero en mi edificio. Lena mantuvo una expresión neutral, pero por dentro estaba furiosa. Gracias por su tiempo, dijo, cortésmente, y luego tachó su propiedad de su lista. Finalmente, encontró un antiguo almacén en una zona de la ciudad donde vivía gente trabajadora. Era amplio, con buena acústica, y el propietario estaba dispuesto a alquilarlo a un precio razonable. Y lo que es más importante, parecía realmente entusiasmado con el proyecto. Mi hija trabaja en una fábrica textil, explicó. Canta mientras trabaja. Tiene una voz preciosa, pero nunca ha tenido una formación adecuada. Quizá su escuela podría ayudarla. El edificio necesitaba una reforma importante. Había que renovar los suelos, pintar las paredes y construir salas de práctica. Lena se dedicó al proyecto con la misma intensidad que había dedicado a su práctica de piano. La baronesa proporcionó financiación, pero Lena insistió en participar en cada detalle. También insistió en que la escuela se llamara Academia Anton Hoffmann en honor a su padre. Él siempre creyó que la música pertenecía a todos, le dijo a la baronesa. Esta es su visión tanto como la mía. La noticia de la escuela se extendió por los barrios obreros de Viena. La gente oyó hablar de ella en fábricas y tiendas, en las salas de servicio. Y la respuesta fue abrumadora. Más de 300 personas se postularon para el primer trimestre, a pesar de que solo podían aceptar a 50 estudiantes. Elegir a esos primeros estudiantes fue desgarrador.
Lena leyó cada solicitud personalmente. Un herrero que había aprendido a tocar el violín de forma autodidacta. Una costurera que componía canciones. Mientras trabajaba. Un joven que limpiaba oficinas por la noche y soñaba con dirigir orquestas. ¿Cómo elegimos?, le preguntó a Friedrich mientras revisaban las solicitudes. Todos merecen una oportunidad. Empezamos con 50, dijo Friedrich con suavidad. Luego crecemos. No podemos aceptar a todos a la vez, pero podemos empezar. La noche de inauguración de la Academia Anton Hoffmann fue más pequeña que los conciertos de debut de Lena, pero se sintió igual de significativa. 50 estudiantes se reunieron en el salón principal, nerviosos y emocionados. Tenían entre 16 y 60 años. Algunos tenían experiencia musical, otros eran principiantes absolutos. Lena se dirigió a ellos antes de la primera clase. Todos tienen algo en común, dijo. Tienen talento y sueños que las circunstancias no les han permitido alcanzar. Esta escuela existe porque creo que esos sueños importan. No solo los sueños de las personas que nacieron en un entorno privilegiado, sino todos los sueños. Ella observó sus rostros. Algunos de ustedes se convertirán en músicos profesionales. Otros simplemente se convertirán en mejores versiones de sí mismos. Ambos resultados son valiosos. La música no se trata solo de carreras y salas de conciertos. Se trata de expresión, de belleza, de conectar con algo más grande que nuestras luchas diarias. El primer semestre fue desafiante. Los estudiantes llegaban exhaustos por las largas jornadas de trabajo. Algunos tenían dificultades con la teoría musical básica. Otros tenían dificultades para compaginar sus estudios con las responsabilidades familiares. Algunos abandonaron cuando las exigencias se volvieron excesivas, pero la mayoría perseveró, y los resultados fueron notables. El violín del herrero conmovió a la gente. La composición de la costurera mostró una originalidad genuina. El personal de limpieza demostró tener un don natural para la dirección. Y lo que es más importante, algo estaba cambiando en los propios estudiantes. Caminaban más erguidos, hablaban con más confianza. Varios comentaron que sus compañeros habían notado una diferencia en ellos. La música les estaba aportando algo más que técnica o conocimiento. Les estaba dando dignidad. Las noticias del éxito de la academia llegaron a otras ciudades. Los amantes de la música en Praga, Budapest y Múnich comenzaron a pedirle a Lena que les ayudara a establecer escuelas similares. La idea se estaba extendiendo, creando oportunidades para personas con talento que nunca antes las habían tenido. No todos estaban contentos con estos avances. Algunos profesores de música consagrados se quejaron de que Lena estaba perjudicando sus negocios. Los críticos conservadores escribieron artículos cuestionando si la música clásica debería democratizarse. Algunos propietarios de salas se negaron a contratar a los estudiantes de la academia para recital. Lena afrontó las críticas con la misma determinación que había demostrado al recuperar su técnica pianística. La música no es un recurso limitado, declaró a un periodista. Enseñar a alguien a tocar no le quita nada a nadie. Aporta belleza al mundo. El primer recital público de la academia se celebró 2 años después de su apertura. Los estudiantes interpretaron piezas que habían aprendido junto con composiciones originales de su propia creación. Entre el público se encontraban familiares, amigos y varios críticos musicales destacados que acudieron por curiosidad. La actuación fue imperfecta. Algunos estudiantes cometieron errores técnicos. Algunos estaban claramente nerviosos. Pero la energía en la sala era extraordinaria. No se trataba de un simple recital estudiantil. Era una demostración del potencial humano desatado. Después del concierto, Lena se quedó entre bastidores observando a los estudiantes celebrar con sus familias. Muchos padres lloraban. Habían visto a sus hijos descubrir partes de sí mismos que desconocían. Friedrich la encontró allí. ¿Recuerdas cuando creías tener que elegir entre la música y la supervivencia?, preguntó. Parece que fue hace una eternidad,
respondió Lena. Has demostrado que es una elección errónea. La música y la supervivencia pueden apoyarse mutuamente. Estos estudiantes no están eligiendo entre los sueños y la realidad. Están encontrando maneras de tener ambos. Esa noche, Lena caminó a casa por las calles de Viena, pensando en cuánto había cambiado. 5 años antes, llevaba bandejas y soñaba con teclas de piano. Ahora, estaba creando oportunidades para que otros transformaran sus propias vidas. Pero quizás el cambio más notable fue en cómo se veía a sí misma. Ya no era la chica que lo había perdido todo y lo había reconstruido. Ella aprendió que perderlo todo podía ser el comienzo de algo aún mejor. Su historia no se trataba solo de redención personal. Se trataba de lo que se hizo posible cuando la sociedad dio cabida a talentos inesperados. La Academia Anton Hoffman siguió creciendo. En 5 años, tenía sucursales en 6 ciudades. En 10, había inspirado escuelas similares en toda Europa. La idea de que la educación musical debería ser accesible. Y en el centro de todo estaba Lena. Ya no era solo una pianista, sino una fuerza de cambio. Descubrió que su mayor logro no estaba en un escenario. Era el trabajo diario de ayudar a otros a encontrar su voz, desarrollar sus dones y reclamar su lugar en el mundo de la música. Sus manos, antes entrenadas para servir a los demás, ahora servían a algo más grande. Abrieron puertas que habían estado cerradas, crearon oportunidades que no existían y demostraron que el talento, si se le da la oportunidad, puede florecer en cualquier lugar.